Nuestro Señor Jesucristo es omnisciente. Eso significa que Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que sucederá en el futuro. Aun cuando Él estaba en su ministerio terrenal, Él sabía lo que iba a suceder en el futuro. Y la mayoría de esas cosas que sucederían, Él no les dijo a sus discípulos. Pero ocasionalmente les avisó qué iba a suceder para beneficiarlos espiritualmente. Uno de esos ejemplos tenemos en Mateo capítulo 26, versículos 31 y 32. Me gustaría que busquen conmigo Mateo 26, 31 y 32. Y ese es el texto que vamos a estar estudiando en esta noche. Mateo 26, 31 y 32 dicen así. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En este pasaje Jesús aseguró a sus discípulos su cuidado tierno y pastoral, a pesar del fracaso e infidelidad de ellos. Y la verdad es que nosotros también muy a menudo fracasamos, caemos en tentación, desobedecemos a Dios, ofendemos a nuestros hermanos o no tratamos con amor a nuestro prójimo. Y Jesús promete guiar a los que son sus ovejas con ternura y compasión. Y lo hace en este pasaje con dos anuncios. El primer anuncio es una predicción del fracaso de los discípulos. Eso lo vemos en el versículo 31. Una predicción del fracaso de los discípulos. Primero vamos a ver la esencia del fracaso. ¿En qué consistía este fracaso? ¿Qué significa esta palabra cuando Jesús dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí? Esa es la esencia del fracaso. Esa palabra escandalizar significa atrapar o tropezar. Déjeme ilustrarlo un poquito. Es como aquel ladrón de carteras que quiere escaparse de la multitud, pero alguien le pone el pie y se tropieza y lo atrapan. Pero Jesús utiliza esta palabra de manera figurativa aquí, porque no se estaba refiriendo a que los discípulos iban a tropezar sobre alguna raíz que sobresalía ahí en el huerto de Getsemaní, y ellos andarían entonces en el suelo. Figurativamente, esta palabra se usaba para describir a alguien que es seducido a pecar, o ofenderse, o a apostatar, a abandonar. Recuerden las palabras de Cristo cuando respondió la pregunta de Juan el Bautista que le hizo desde la cárcel. Jesús dijo: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y utiliza esta misma palabra, escandalizar o tropiezo. Estos discípulos habían seguido a Jesús aun cuando muchos otros de los discípulos se habían ofendido de sus enseñanzas y volvieron atrás y ya no andaban con él, como lo dice Juan 6:66. Y en ese momento Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, aún en medio de las dificultades, cuando muchos abandonaban a Cristo, estos 12 apóstoles continuaban fieles a Cristo. Pero ahora ellos tropezarían en su fe y lo dejarían solo. Pero vemos también aquí en este pasaje la universalidad del fracaso. Cristo dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí. Esa palabra todos nos habla que es universal. Ninguno se quedó con Jesús. Ninguno pudo decir: yo seguí fiel a Jesús hasta en su hora de angustia. Y ninguno de nosotros podemos decir:
Siempre fui fiel a Jesús. Nunca lo abandoné. Eso nos debe motivar a tratar a otros también con misericordia y perdonarlos cuando nos ofenden. Aquel que tuvo que ser perdonado no tiene base alguna para guardar rencor contra otro. Pablo exhortó: antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero en este pasaje también vemos la magnitud del fracaso. Dice: todos vosotros os escandalizaréis. Esa palabra vosotros está refiriéndose a esos 11 apóstoles escogidos, a los discípulos personalmente escogidos por el Señor Jesucristo, que por 3 años y medio habían seguido a Cristo. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor. No estábamos hablando de un mero seguidor de Cristo o un simpatizador de Cristo, sino un discípulo entrenado, un apóstol de Jesucristo que recibió la autoridad de Cristo también. Este anuncio es personal, porque Jesús habla directamente a estos discípulos que los iban a abandonar. Les dice: vosotros os escandalizaréis. No dijo: todos mis discípulos se van a escandalizar, como si fuera algo impersonal, sino todos vosotros, de manera muy personal. Y Jesús mantiene una relación personal con cada uno de sus discípulos. Y cuando yo soy infiel, traiciono esa relación. Déjenme ilustrarlo de una manera. Si un alumno no estudia para un examen y lo reprueba, la profesora le pone un 2 y lo aplaza. Este alumno fracasó en el examen y la profesora lo tuvo que disciplinar con la nota que se merecía. Pero ese fracaso no es personal contra la profesora. Pero si ese mismo alumno toma clases particulares con la profesora y quedó en encontrarse en cierto lugar particular para la clase, y el alumno decide jugar en línea con sus amigos en vez de ir a la clase, dejando a la profesora plantada. Eso ya es una ofensa personal, porque la defraudó a ella como persona. Y así son nuestros fracasos también. Nuestros fracasos espirituales son personales. No son un mero 2 en nuestra libreta espiritual, sino que son ofensas personales contra Cristo. Pero vemos aquí en este pasaje también el momento del fracaso. ¿Cuándo sucedería este fracaso? Dice Cristo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esta noche. Jesús les había dicho varias veces a sus discípulos que cuando vayan a Jerusalén sería rechazado, sería entregado, sería muerto, siempre hablando del futuro ambiguo, no de una fecha o hora en particular. Ahora, después de muchos días, llegó el momento de su rechazo final y muerte. Si había algún momento del ministerio público de Jesús en donde sus discípulos debían permanecer a su lado, era este. Cristo los amó hasta el final, pero ellos lo abandonaron al final. De todas las noches que podrían escoger para dejar solo a Cristo, esta era la peor. La Biblia de las Américas dice en Proverbios 24:10: si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. Los discípulos estaban mostrando su debilidad espiritual esa noche. Pero antes que nos sumamos todos al estrado y acusemos a los discípulos, examinemos nuestra propia experiencia en relación al crucificado. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado en el día de angustia?
En el momento cuando el testimonio personal cuenta muchísimo. Cuando Dios nos ha dado una amplia oportunidad para hablar de Él. O cuando todos los demás ya lo han abandonado. Hermanos, por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestirnos de toda la armadura del creyente para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir en el día de malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 6. Pero vemos también en este pasaje, en la segunda mitad del versículo 31, la profecía del fracaso. Jesús apoya su predicción en la Escritura. Lo que él estaba diciendo que sucedería estaba en consonancia con las profecías del Antiguo Testamento. Y esto resalta la necesidad de Pedro y los demás al decir, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y también lo que dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Eso lo vemos en el versículo 33 y 35 de este pasaje. Yo supongo que no se detuvieron a medir sus palabras, Pedro y el resto de los discípulos. En efecto, lo que ellos estaban diciendo es, yo sé que tú has predicho de nosotros, y yo sé lo que las profecías dicen de nosotros, pero estás equivocado en cuanto a mí. Yo soy la excepción a tu predicción y a la profecía. ¡Wow! Ahora Jesús no tomó esas palabras como un ataque a su veracidad, porque sabía que los discípulos eran sinceros. Pero sí las tomó como una evidencia de la ignorancia del hombre de su propia fuerza. Pedro se creía fuerte. Juan se creía fuerte. Todos se creían fuertes. Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que se produce un debate entre Jesús y los discípulos en cuanto a su fidelidad. Su fidelidad a Él en esta hora de prueba. Ida y vuelta se produce este debate. Jesús les dice que todos se escandalizarían de Él. Y luego Pedro le dice que aunque todos se escandalicen, Él nunca lo haría. Y entonces Jesús le asegura a Pedro que no solo lo dejaría, sino que también lo negaría. Y 3 veces esa misma noche. Ahora, alguien que probablemente nunca había negado al Señor, para esa persona esto sería muy difícil de aceptar. Así que Pedro asegura que no negaría a Cristo, aun si debía morir por ello. Versículo 35 dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y la última palabra del debate la tuvieron ellos. Jesús se sale de este debate porque Él sabe que ganar el debate no le va a dar fuerza espiritual a sus discípulos. Y los lleva a un lugar donde ellos pueden fortalecerse espiritualmente. Los lleva a Getsemaní para orar. Pero volvamos a esta profecía que Jesús cita en Zacarías 13:7. Zacarías 13:7 nos dice, el texto completo nos dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa es la profecía en Zacarías que Jesús cita aquí, aplicándolo a los discípulos en esa noche. Hay 3 personajes en esta profecía. El primer personaje es el que hiere. Nos dice, porque escrito está, hiere al pastor, o heriré al pastor, aquí en Mateo capítulo 26. Heriré. Jesús contextualiza la profecía
desde el punto de vista teológico para que los discípulos puedan entender que todo esto estaba en el plan eterno de Dios. Aquí el que hiere al pastor es el Padre, cuando en Zacarías es la espada, porque el Padre es el que determinó que la espada esté contra el Mesías. Dios pone a su propio Hijo como sacrificio para la salvación de la humanidad. Como dice Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y hay muchos versículos que se pueden usar para demostrar que la crucifixión del Mesías estaba en consonancia al plan eterno de Dios. Pero eso será para otra ocasión. El segundo personaje aquí es el que es herido. Dice, heriré al pastor. Este es el pastor. ¿Quién es el pastor? El Hijo se somete voluntariamente entregando su vida. Juan 10, 17 y 18 dicen, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es el pastor que da su vida por las ovejas. Y Mateo presenta a Jesucristo como el Rey de Israel prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías. Eso es lo que hemos visto también todos los domingos cuando estudiamos Mateo. Mateo presenta a Jesucristo como el Rey de los judíos, el Rey prometido. Pero ese Rey iba a apacentar a su pueblo. Ese Rey iba a trabajar como un pastor y servir como un pastor al pueblo judío. Cuando el rey David quería edificar un templo a Dios, Dios le dijo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo y de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Así que cuando Dios ponía a un líder sobre Israel, sea de los levitas, o de cualquier otra tribu, como fueron los jueces, o de las tribus de Israel, de Judá, de donde vendría el Mesías, lo ponía como pastor para apacentar a su pueblo. Claro está que muchos reyes de Israel, y también de todo el mundo, no asumieron el rol de pastor, sino de dictador o de monarca, y transformaron el liderazgo espiritual en abuso. Y cuando Dios colocó al rey David sobre su pueblo, la responsabilidad que él le dio era de pastorearlos. Y el Rey de Reyes, Jesucristo, haría lo mismo. El profeta Ezequiel denuncia a los pastores de Israel que no cumplieron su responsabilidad con rectitud. Y si quieren buscar en Ezequiel 34, vamos a leer versículos 10 y 11 y también después saltar al 15. Ezequiel 34:10 dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y saltando al 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Así que Jehová promete venir, quitar de por medio a los demás pastores y ser el pastor y apacentar a su propio rebaño. Y lo hizo en la persona del Mesías, de Jesús. Todo el resto del capítulo de este Ezequiel 34 recalca la verdad que Dios vendría a pastorear a su pueblo con bendición, pero también con justicia. Y eso sucederá en el futuro cuando Jesucristo venga a reinar y venga al mundo para reinar con justicia como el gran pastor de las ovejas. Y eso es en su segunda venida.
Pero en su primera venida al mundo vino como el buen pastor para dar su vida por las ovejas. Y por eso el pastor fue herido y las ovejas fueron dispersadas. Jesús está anunciando el abandono de sus discípulos. Lo dejarían solo a Jesús. Y el énfasis en este pasaje no es anunciar su muerte y resurrección, como lo había hecho ya muchas veces antes, sino avisar a los discípulos que lo dejarían solo. Pero aún así, Jesús, el pastor del rebaño, daría su vida por ellos, por esas ovejas infieles. Pero conmigo y contigo sucede lo mismo. Jesús sabía que nosotros íbamos a abandonarlo, que nosotros no íbamos a ser perfectos. Él conocía todos nuestros pecados, nuestros fracasos, aún como creyentes, y nuestras fallas y nuestra rebeldía. Sin embargo, murió por nosotros igual. Juan lo plantea de esta manera antes de la fiesta, en Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, los amó, de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El mismo amor que tuvo por Pedro cuando le escogió como apóstol, tuvo por él cuando lo negó. El mismo amor que tuvo con Mateo cuando lo llamó, cuando estaba sentado en el banco de los tributos públicos, tuvo amor, ese mismo amor por él cuando huyó de la turba que vino a arrestar a Jesús, dejándolo solo. Y el mismo amor que Jesús tuvo por ti cuando te salvó de tus pecados y te dio vida eterna y una esperanza viva, es la que tiene por ti cuando le das la espalda, cuando fracasas, cuando caes en pecado o cuando huyes ante las oportunidades de evangelizar. Ese amor no correspondido y pisoteado es el que Pedro vio en los ojos de Jesús cuando se volteó a mirarlo después que cantó el gallo. Ojos llenos de dolor, pero también de amor y misericordia. Y ese amor llevó al corazón de Pedro a quebrantarlo. Y saliendo fuera lloró amargamente, como nos dice en Lucas 22:62. Oh hermano, cada vez que caes, cada vez que fracasas, cada vez que eres infiel a Cristo, date la vuelta y mira los ojos penetrantes de Cristo y deja que su amor puro por ti derrita tu corazón endurecido. Deja que su gracia te enseñe a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivas en este siglo de la manera sobria, justa y piadosa. Y por eso tu pastor Jesucristo fue herido, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.